Hola, hola, soy Temporal72, espero que estén teniendo un muy buen día y bienvenidos a un nuevo episodio de Temporal Reactions. Yeah. Lo siento que me haya demorado tanto en hacer este video, lo quería hacer la semana pasada, pero estuve un poco ocupado con esto. Moscato a 1500. Moscato no es adulterado. Moscato. Si quieren escuchar la canción completa lo pueden hacer acá. Si se dan cuenta es la canción que tiene la misma melodía que el intro de las reacciones. Si me quieren apoyar entonces por favor en el video y compártanlo, eso me ayuda bastante. Y bueno, después de lo que escuché de Dimash, The Screaming, ya en todos los comentarios la mayoría me sugirió que tenía que escuchar No. Entonces ese es el video que vamos a ver hoy. Antes de empezar, no se les olvide suscribirse al canal, déjenme saber qué opinan en sus comentarios, sus recomendaciones. También me pueden seguir en Instagram, en Facebook, ahora y TikTok por si se quieren reír un rato. Y estoy haciendo transmisiones de 5 a 7 de la tarde todos los martes y los jueves en hora colombiana. Entonces si pueden, los veo ahí, les dejo el link en la descripción. Y bueno, creo que sería chévere mirar ambas versiones, así como me contaron, que hay una que es la Vocalize, que sería como lo que yo estaba diciendo, que tenía cosas como con scat o cosas con onomatopeyas. Y está la que dice No, que ustedes me dijeron que tienen letra. Entonces vamos a escuchar ambas. Al ser un poquito el video más largo, voy a intentar no pausarla tanto, solo si pasa algo muy interesante. Entonces vamos a ver. Yo creo que esto ampliará como la versatilidad que tengo en la mente sobre Dimash. Entonces vamos, empecemos. Uy, ¿qué es eso? Bueno, ahí está distorsionando la voz. Me gusta mucho la percusión. Sus teclados North. Uy, la melodía. Me gusta mucho la disonancia que hay en la melodía. Ahora se pegó a la melodía del piano. Allá no. Ahora un sintetizador comenzó a llenar todo más. Uy. Ahora pues entró otro instrumento melódico para rellenar aún más. Y va incrementando la dinámica.
Ah, le pusieron un delay re chévere en la voz ahí. La melodía está muy chévere. Me gusta mucho. ¿La batería? Ok. Le metieron una guitarra eléctrica y todo. Tan chévere ese abajo. Ay, ese melismo estuvo muy chévere. Vamos. Uy. Se vibra hasta el final. Le doy mucha más expresividad. Ahí cierra. Lo mismo que al inicio. Bien. Bien. Bueno, ahí lo hice sin pausar, como para no interrumpir tanto como el flow, como sí, la dinámica de la canción. Pues yo creo que hasta ahora, de pronto esta es mi favorita. Me gustó mucho como tal la melodía, esos cromatismos que tenía en ciertos pedazos que le daban cierta atención a la melodía, le daba un carácter muy interesante. Era como ¿cómo describirlo? Es que a veces los adjetivos a nivel musical son tan raros de expresar. Mm, yo diría que sonaba como un poco como entre medio melancólico y tensionante, pero la tensión la iban como resolviendo cada vez que la frase pasaba. Entonces estaba muy interesante. También, obviamente, me gustó mucho como tal como se entendía todo, cómo se entendían todos los instrumentos. La parte de percusión me gustó mucho. Si ustedes se fijaron, había un percusionista que tenía su kit así gigante de instrumentos. Entonces, hubo pedazos en los que los iba tocando así todos. Y me gustó mucho cómo iban creciendo todo. Al inicio, como con la percusión, con las congas. Y también a veces iban ya entrando como ciertos instrumentos melódicos que iban haciendo como que todo se sintiera más grande dinámicamente. Entonces me gustó mucho como la comunicación entre lo que iba cantando Dimash y como todo lo instrumental se iban apoyando el uno al otro. Entonces yo lo sentía como si ellos iban creciendo un poco más la dinámica, Dimash se pegaba con su interpretación a como ir subiendo la dinámica. Al puro inicio comenzó cantando en una dinámica muy suave
como muy, lo que se llamaría piano o mezzopiano, pero a medida que iban entrando más instrumentos, pues él ya estaba cantando con más y más intensidad. Me gustó que en ciertos pedazos la melodía como tal se sentía como una respuesta a lo que estaba tocando el piano, y también muchas veces él se pegó a esa melodía del piano. Y había veces que cantaba como la mitad de la melodía y después la segunda parte la cambiaba. Entonces me gustó. Y ese aislamiento que cuando entró la batería, todo sonaba muy grande, como con mucha fuerza. Ayudó también que metieron un poco de guitarra con distorsión. Pues le dio cierta agresividad, cierto toquecito, que fue como en el punto extra. Digamos, por ejemplo, a esto me refería a lo que yo sentía con lo de, con la de Sinful Passion. Cuando entró la batería, vean el video que yo vi y cuando entra la batería se siente muy distinto. En ese se siente con mucha fuerza. Y eso era lo que yo estaba esperando en ese video. Acá está el ejemplo perfecto. Bueno, escuchemos la versión con letra. Ahí vi que como la primera versión que aparecía, así con No, pues es una que dice New Wave del 2019. Me pregunto si este tendrá igual toda la instrumentación igual, o de pronto, según veo ahí, solo será el piano y él. No sé, estoy especulando. Entonces, vamos. Bueno, estaba vestido totalmente diferente. Empezó re distinto como la instrumentación. Uf. Ночь исчезает до утра. Uy. Мы с тобой два беглеца, убегаем от себя. Я слышу шорох и шаги, нежный шепот вопреки. Я не чувствую земли, лечу. Знай, у любви En este tiene como cierta batería electrónica. Le da un ambiente muy distinto a lo que estaba haciendo como las congas. твое сердце в руки взять, скачай. Знай, у влюбленных два крыла, в небе бьют колокола. En ese pedazo se siente que él está como poniendo la voz un poco más engolada, que es como el estilo cantar un poco más operático. Бьют сердца. Кровь Bonito. засыпает без тебя. Con la voz toda ligerita. У меня в гостях мечта, у нее твои глаза. Знай, мои чувства бьют в набат. Я ищу горящий взгляд. Невозможно описать твой взгляд. Знай, о любви Bueno, ahí poco a poco está creciendo un poco con la percusión. твое сердце в руки взять.
Hay como bota esa nota más fuerte que las otras para dar cierto contraste en la frase, me gusta mucho. Не бьют колокола любовь, рвет сердца. Bueno, ahí entró la misma batería. Eso que suena debe ser como un instrumento tradicional de donde él es, ¿no? Acá está. Pero eso no es como un clarinete. Eso. Porque si hay pedazos obviamente que tienen los violines. Pero hay otro instrumento extra que está sonando. Ese sí, por ejemplo, sí, obviamente es el violín. Ush. Tan chévere. Lo siento, tengo que escuchar ese pedacito otra vez. Me gustó mucho como él estaba básicamente cantando lo mismo que el violín estaba haciendo, pero esa variación rítmica que él hizo del tan taran ta tan ta tan ta tan, como al mismo tiempo que el violín estaba sonando, le dio una variación muy muy interesante. Quiero escuchar ese pedacito otra vez y seguimos hasta el final. Ese. Y muy controlada. Y pues ese registro ya es muy agudo. Se nota mucho el control que él tiene sobre la voz. Increíble. Porque esa última nota alta la dio con mucha potencia. Y después básicamente fue como si Спасибо! acariciara la nota. Y la bajó una dinámica Дорогие друзья, bajita otra vez. разрешите мне, пожалуйста, воспользоваться положением. Сегодня для меня особый день, потому что именно сегодня моей родной сестренке исполняется 18 лет, дорогие друзья. Я хочу воспользоваться моментом и Feliz cumpleaños. поздравить ее с днем рождения, пожелать ей всего самого наилучшего и сказать, что я ее очень сильно люблю. Спасибо, друзья! Todo ese montón de flores. Еще раз ваши бурные аплодисменты. Маэстро Игорь Крутой и Димаш. Какой блистательный союз. No le alcanza para todas las flores. Поразительно то, что сколько бы раз Димаш не выходил на эту сцену, цветов всегда Sí. море.
И это говорит только об искренней любви его настоящих поклонников. Еще раз ваши бурные аплодисменты. Игорь Крутой и Димаш. Sí, pero sí, obviamente se siente el amor de Это los fans. внучка Игоря Яковлевича. Давайте поаплодируем. Потрясающая внучка, которая только что поздравила своего невероятно талантливого дедушку. Спасибо огромное. No tan bonito. Ah, se cortó de lana. Bueno, esta versión con letra se sintió distinta. De hecho, creo que en cuanto a mis gustos, a mí me gustó más la Vocalize, la primera que escuché. No sé, hubo algo como la instrumentación como tal y como el ambiente, como se sentía que me gustó más. Sin embargo, el final de esta de New Wave me gustó más. De esta de No. Ahí sí, básicamente fue un despliegue increíble de la interpretación de él. Me gustó mucho. Y no sé qué más podría decir. Bueno, hubo también otra cosa que creo, de pronto por lo que esta tenía letra y eso, desde el puro inicio, él casi siempre iba cantando la melodía que estaba haciendo el piano. No pasó como en la anterior, que había veces que variaba y era bien distinta a lo que estaba haciendo el piano. Entonces, sí, son bien distintas. Ambas me gustaron. Me gustó más la de Vocalize. Entonces, sí, yo creo que esa es mi favorita hasta el momento. Y sí, este fue un género distinto. Y sí, eso me da prueba como más de la versatilidad de él. Entonces voy a seguir escuchando. Ya, como les dije, pues ya me han dado una lista larga. Entonces voy a ir así de a pocos. Y bueno, si les gustó mi canción original, por favor, si me quieren apoyar, por favor véanla y compártanla. Eso me ayuda bastante. Y bueno, yo creo que eso sería todo por hoy. Entonces espero que estén muy bien. Gracias por mirar el video y los veo en el siguiente video. Que tengan un buen día.